Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Les doy la bienvenida a una historia más aquí conmigo, mi gente. Y bueno, pues vamos a contar la segunda parte, que sé que la quieren escuchar. La segunda parte de la historia de Sara María. Sé que quieren escuchar esa historia y sé que quieren ver el final. No sé si se lo están esperando o no, pero muy triste por cierto, así que mi gente, pues ahí les va. Ahí les va porque sé que tienen curiosidad de saber el final de esta historia. Les estaba diciendo, ese miedo que Sara tenía se hizo realidad. Y esa seguridad que tenía Eliseo de decirle, si yo no tengo problemas con ellos, ellos no tendrían por qué tener problemas conmigo. Si yo no le hago nada a nadie, ellos no me harán nada a mí. Esa seguridad y esos pensamientos lo llevaron a vivir una situación bastante difícil. Una noche, cuando Eliseo tenía que llegar a cenar, Sara preparó la cena como todas las noches y se sentó a esperarlo. Ese día Sara sudaba las manos, se tallaba, rezaba a Dios y decía, Señor, te encargo mi esposo. Tú sabes cómo es Eliseo, tú sabes quién es Eliseo, tú sabes que es un buen hombre y que no le hace daño a nadie. Te encargo mi esposo, Señor. Lo más tarde que Eliseo llegaba a su casa eran las 9:30 de la noche. Eso era lo más tarde. Se dieron las 9:30, se dieron las 10. Eliseo no llegó, no llegaba. Entonces Sara se armó de valor. A esa hora, por lo mismo de la delincuencia, no había gente en la calle casi. Ella le mandó un mensaje a uno de sus hermanos y le dijo que iba a salir a la calle, que sabía que corría peligro, pero que Eliseo no regresaba y que si ella no regresaba a casa, él supiera que era porque había salido a buscar a su esposo. Él le dijo, no te arriesgues. Yo ahorita prendo la moto y voy y te ayudo a buscarlo. Voy y le digo que lo estás esperando, que se dé prisa. Seguramente le llegó gente. Ella dijo, tienes razón. El hermano fue al taller, llegó y el taller estaba abierto, con las luces prendidas, pero ni rastro de Eliseo. Él revisa todo y ve que faltan bastantes herramientas y ve que faltan muchas cosas, ¿sabes? Y él se va y cuando él se va, alguien le chifló, así. Entonces él voltea y de una ventana a lo lejos, un conocido de él le dice, si buscas a Eliseo, ya no lo busques. Hace un rato, como 1 hora y media, llegaron por él y se lo llevaron. Y él dice, ¿quiénes? Y él nomás, la persona nomás contesta, ¿quién va a ser? Los que se están llevando la gente. Él se quedó helado, frío. Él dijo, ¿cómo le voy a decir a Sara María que la delincuencia se llevó a Eliseo? Lo pensó, le dio vueltas, vino, vino. Y Sara le empieza a marcar. Él le contesta y le dice, ahí voy para tu casa, tranquilízate. Claro, cuando él dice, voy para tu casa, tranquilízate. Sara no quería eso. Sara quería que le dijera, Eliseo está atendiendo a un cliente. Ahí va para tu casa. No, yo voy para tu casa. Llega y ella lo está esperando fuera de la puerta en la calle. Él llega pálido, por supuesto, no sabía qué. Y cuando ella ve a su hermano, en cuanto lo ve a la cara, ella supo la respuesta. Ella se dejó caer a la banqueta, se puso las manos en la cara y dijo, ¿cuántas veces le dije que nos fuéramos a este pueblo? ¿Cuántas veces le dije que huyéramos del peligro, que nos fuéramos de aquí? Porque nunca me hizo caso. Eh,
Se supo con el pasar de los días que Eliseo estaba con un amigo. Y cuando llegaron y se lo llevaron a él, se llevaron también al amigo. Y ella guardaba muchas esperanzas. Ella mandó decir misas. Ella vivía hincada frente a una imagen del Señor de la Misericordia, que era a quien ella le tenía fe, orando todos los días porque se hartaran de tener a Eliseo y los regresaran. Las cosas empezaron a ponerse mucho peor. Y un día, alguien de mucha confianza, alguien que apreciaba a Eliseo, le dijo: Sara, tienes que irte. Tienes que irte y tienes que irte ya. Vete de aquí, porque al parecer Eliseo no hizo las cosas bien. Algo salió mal y vienen por ti. Ella inmediatamente agarró sus papeles, una maleta, y se marchó porque dijo: tengo que mantenerme con vida para cuando Eliseo regrese, yo estar bien. Esa misma persona que le avisó, esa misma persona le ayudó a salir. Y ella se fue de ese pueblo con muchas lágrimas en los ojos, con una maleta llena, pero de recuerdos tan bonitos que vivió ahí por siempre. Y dejando en el panteón a sus padres, a su hermano, dejando ahí a sus hermanos. 2 le quedaban ahí porque los demás ya se habían ido. Y después de que ella se marcha, sus hermanos también se van. Ella se fue lejos. Y resulta que, aunque ella se fue lejos, ella un día descubre que un auto la está siguiendo. Ella descubre que un auto la sigue y que cuando ella llega a los lugares, 2 tipos se bajan del auto y la siguen para ver dónde va. Entonces ella se da cuenta que son personas todavía, de las personas que se llevaron a Eliseo. Entonces ella, sin regresar a su departamento, con lo que ella traía en la bolsa, ella se marchó. Ella se marchó de ese lugar. Ella se marchó de ese estado. Ella se marchó a la frontera. Porque ella vivía con muchísimo miedo. Ella cuenta que en una ocasión a ella le llegó un mensaje. A ella le llega un mensaje de un teléfono que no era su contacto. Y el mensaje le decía: mi amor, vive por mí. Vive por mí, perdóname por no regresar. Pero yo nunca voy a hacer las cosas mal. Por ti, por mis padres, por mi Dios. Te amo mucho, mi amor. Y después de que te canses de ser feliz, te espero en el otro mundo. Ella dice que eran eran la letra de su esposo. Y ella dice que desde ese momento ella empezó a perder la esperanza de ver a su esposo con vida, ¿sabes? Ella empezó a perder la esperanza de que él volviera. Pero a final de cuentas le quedaba ahí una esperancita chiquita de que algún día él volvería, de que algún día él volvería, de que algún día llegaría de sorpresa a donde ella estaba. Ella dice que agarró un trabajo muy mal pagado. Las cosas se le empezaron a complicar, el dinero se le empezó a terminar. Y ya no sabía para dónde darle, y ya no sabía qué hacer, y seguía teniendo miedo, ¿me entiendes? Hasta que un hermano de Eliseo la contactó.
Un hermano de Eliseo la contacta y le dice, Sara María, vente con nosotros, vente con nosotros. Nosotros vivimos en un rancho muy alejado del mundo. Aquí nadie nos va a encontrar, aquí nadie nos va a molestar. Vente. Y cuando regrese Eliseo, pues aquí te va a encontrar con nosotros. Ella dijo, claro que sí, porque es mi familia, es la familia de Eliseo. Claro, ¿por qué no? Ella tomó un camión y se fue a un rancho escondido muy en el fondo de la sierra, que era otro estado donde no era donde se había desaparecido su esposo. Y ahí llegó a vivir. Ahí estaban sus suegros, ahí los volvió a ver. Ahí estaban dos de sus cuñadas y un cuñado, con todo y su familia, y mucha más gente que vivía ahí. Ella llegó a vivir a la casa de su cuñado, pero luego le rentaron una casita a sus suegros, y ella decidió irse a vivir a casa de sus suegros, porque, ¿sabes una cosa? Eliseo los cuidaba muchísimo. Eliseo era un hombre muy cariñoso, muy atento y muy dedicado a sus padres. Ella decía, lo voy a hacer bien, los voy a cuidar como si fueran mis padres, porque aparte de que ella ya no tenía padres, ella decía, cuando regrese Eliseo, yo quiero que él vea que yo hice algo por él, que yo hice las cosas bien. Y ella los quería, eran buenos con ella. Ella los empieza a cuidar. Y dice que como al año y medio de que ella llegó al rancho ahí, a 2 años de haberse perdido su esposo, falleció la mamá de su esposo. Por supuesto, de tristeza, de ver pasar los meses y no apareciera su hijo. La mujer falleció. Y ahí mismo en ese ranchito le dieron cristiana sepultura. Ella pues se quedó con ganas de tener un hijo de Eliseo, porque hasta esa altura de la vida Eliseo no regresaba. Ella no quedó embarazada. Entonces ella empezó a encariñarse con los sobrinos de Eliseo. Ellos todos le decían tía. Ella empezó a verlos a todos como su familia y a verlos como esos hijos que nunca tuvo. Los años fueron pasando y a los 2 años y cachito que falleció la señora, la suegra de Sara María, falleció su suegro. Fallece su suegro y ella otra vez se queda completamente sola. Ella todas las noches dice que salía y había un lucero brillante, muy bonito, que aquí entre nos dicen que es Júpiter. Ella lo veía y le decía, yo sé que tú lo ves, yo sé que tú lo alumbras. Dile que lo amo mucho, dile que lo espero, dile que aquí estoy. Y ese era su consuelo, saber que compartían los dos una misma luz en el cielo. Ella siempre se imaginó que él vivía en una sierra, en unos corrales, en una casucha con hambre, flaco, débil, pero todos los días arreglando autos. Ella dice que ella siempre lo imaginó así, sudado, con sus ojos tristes, ojeroso, pero con la esperanza de volver un día a sus brazos y a los brazos de sus padres. Ese lucero la acompañó por mucho tiempo, hasta que 10 años después de que se perdió Eliseo, 10 años, ella dice que ya tenía 40 y tantos ya, le marca un amigo de su cuñado, de allá del pueblo donde ellos eran, del Carrizal. Le marca y le dice que apareció el amigo de Eliseo, con el que Eliseo, o sea, el compañero que se habían llevado junto con Eliseo. Y el cuñado se la piensa bastante, pero no le dice nada a Sara María. Agarra su camioneta. Él no debía nada en el pueblo. Y regresa al Carrizal, desde muy lejos, para verle la cara
a ese muchacho y que le dijera cómo dejó su hermano, que le dijera por qué no regresa, que le dijera cualquier verdad que tuviera. Y, ¿sabes? Lo encontró. Lo encontró en una calle y lo invitó a subir a su camioneta. Y se subió. Pero cuando se sube, él se da cuenta que es un muchacho, que se acabó muchísimo, que ya ahora es una persona mayor, siendo una persona joven, y que está completamente loco. Que está completamente loco. La esperanza que él tenía de saber de su hermano, todo se fue a la basura. ¿Cómo le iba a decir a su cuñada que regresó el tipo que se fue junto con Eliseo, pero que regresó loco, que no sabe ni quién es? Ese muchacho lo llevó a comer y con la esperanza de que en algún punto de lucidez le dijera qué pasó. Se lo quedó por 2 días, dándole de comer, dándole de techo. Y sabes una cosa, la última noche que él había perdido la esperanza, estaban dormidos, él y el muchacho ese, que por cierto ya le decían de apodo el loco, pues porque estaba loco. Y de repente siente que alguien lo mueve, le aprieta el brazo. Entonces el muchacho se levanta, asustado, y ve que es el loco, el que él tiene ahí en su casa. Y él le dice, cálmate, ¿qué traes? Y él voltea y lo ve y ve que le bajan lágrimas. Entonces se queda como, ¿qué está pasando? Y él le dice, no hables. En este momento de lucidez que estoy teniendo, quiero decirte realmente lo que pasó. Él le cuenta una verdad, pues sí, ¿para qué te digo? Muy dura. Y él le confirma que ese mensaje que un día recibió Sara María era un mensaje que le escribió Eliseo desde el celular del loco. Y tú vas a decir, oye, pero ¿por qué Eliseo no tenía teléfono y el loco sí? Bueno, ahorita en un momento más te lo voy a explicar y te voy a decir qué fue exactamente lo que le dijo el loco al hermano de Eliseo. Cuando el muchacho, en una pequeña coherencia, le platica rápidamente lo que pasó, dice que se puso a llorar cuando terminó de platicarle y él lo abrazó. Y cuando lo tenía abrazado, su cerebro se volvió a ir. Y le da un aventón y le dice, ¿por qué me abrazas? Y lo ve que está completamente loco otra vez. No le dijo nada, le dijo, quédate en mi casa. Puedes quedarte aquí en mi casa cuando quieras. Él agarró su camioneta y se regresó. El pueblo estaba triste, vacío. Unas cuantas personas viviendo ahí. Las personas del crimen organizado yendo y viniendo a ese pueblo. Lo que pasó cuando Eliseo hace 10 años, las personas que le habían hecho el daño, pues ya ni estaban ahí siquiera. Ya nadie se acordaba de ese caso, ¿me entiendes? Él se regresa a su rancho, donde ahora vivía, y la esposa de él le mentía a Sara. Le decía que su esposo vio no sé dónde, no sé dónde, pero claro que ella sabía dónde había ido. Y cuando él llega, que lo encuentran sus hijos y su esposa, sale Sara y lo ve. Y Sara automáticamente sabe dónde andaba su cuñado. Ella se da la vuelta y se mete a su casita. Y ella dice que el corazón sentía que se le iba a salir. Ella dijo, fue al pueblo. Fue al pueblo y algo averiguó. Ella dice que ella lo sabía. Y pasaban los días y él se estaba haciendo el tonto. Y a final de cuentas sí le dijo, cuñada, el muchacho amigo de Eliseo, Sutanito,
regresó. Regresó. Quiero verlo. Quiero verlo. Por favor, quiero verlo. Ella se puso muy mal. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Entonces él le dijo, no puedes verlo porque está completamente loco. Está loco completamente. Lo volvieron loco para que se le olvidara lo que pasó en la sierra, ¿me entiendes? En esos campamentos que ellos tienen. Sara se puso a llorar, era su única esperanza, ¿sabes? De saber de su esposo. Y el muchacho le dijo, en un momento de lucidez, el loco me dijo que un mensaje que tú recibiste era un mensaje que te había escrito Eliseo en su teléfono y que le pidió a él te lo enviara. Ese mensaje, ¿lo conservas? Ella dijo, sí, sí lo conservo. Se los mostró y ahí entendió el hermano de Eliseo que lo que le había dicho el loco era la verdad. ¿Y qué le dijo el loco? ¿Qué fue exactamente lo que le dijo el loco al hermano de Eliseo? Bueno, le dijo lo siguiente. Lo mismo fue lo que le dijo también. Eso mismo le platicó su cuñado a Sara María. Estábamos platicando en el taller Eliseo y yo. Nos echamos un jueguito de baraja y nos estábamos tomando unas frías. Cuando de repente se paró una camioneta afuera y yo le dije a Eliseo, eso dijo el loco, Cheo, te cayó la maña. Y Eliseo me contestó, no me importa. Si vienen a pedir un arreglo de camioneta, es mi trabajo, yo lo hago. Yo no les debo nada. Ellos siguieron jugando y como al minuto entraron dos tipos. Preguntaron quién es Eliseo el mecánico. Eliseo volteó y dijo, soy yo a sus órdenes. El tipo que venía manejando la camioneta le dijo, mi jefe quiere verte. Él le dijo, yo solo atiendo en el taller. Esos dos tipos se rieron y uno de ellos le lanzó un cachazo de una pistola y le dijo, es que no estás para cuestionar. Agárrenlo. Entonces, entre dos lo agarraron. Eliseo forcejeó un poco y lo subieron a la camioneta. Y como el amigo vio, también se lo llevaron. Literalmente ese muchacho, loco, que ahora le dicen loco, estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Se lo llevan y claramente, pues obvio, lo querían para que les arreglara las camionetas, para quedárselo allá, para que arreglara las camionetas. Y eso comenzó haciendo, arreglando las camionetas. A el loco lo terapiaron, lo convencieron y el loco sí quiso entrar con ellos a trabajar, ¿ok? El loco sí se puso a trabajar con ellos y hacerles mandados, ¿entiendes? Entonces, ellos le decían al loco que convenciera a Eliseo para que también entrara con ellos. Pero Eliseo siempre decía, yo tengo moral, yo tengo principios, yo soy católico y yo no voy a hacer cosas que van en contra de mi religión, de mis principios. Yo no le voy a fallar a mis padres, a mi esposa, a mi familia, por una tontera. Él decía, no lo haré. Al poco tiempo se hartaron de él, de que no hiciera caso, de que no quisiera seguir con ellos. Y un día trajeron un montón de tipos, conocidos de ahí del pueblo, conocidos de Eliseo, y para ponerlo a prueba y de alguna forma molestarlo, si tú quieres. Le dijeron que tenía que desvivirlos y que de esa forma él les iba a demostrar que estaba con ellos. Él se negó, por supuesto. Él se negó y esa noche lo lastimaron porque se negó, porque no quiso.
Él no dijo, mis principios no me lo permiten, mi religión, mi fe en Dios no me permite ponerme a desvivir gente. Yo no nací para eso. Lo lastimaron y se lo llevaron a encerrar. Y como a las 4 de la mañana, el loco fue a verlo, a donde estaba el encerrado. Y le dijo, ¿por qué no cambias? Si cambias vas a tener la oportunidad de ver a tus padres, a tu esposa. Y él dijo, no, no lo haré. No lo haré porque, ok, si cambio y hago las cosas mal, voy a ver vamos a suponer que sí pueda ver a mi esposa y a mis padres. ¿Y con qué cara voy a ver a Dios? ¿Con qué cara voy a ver a mis padres, a mi esposa? ¿Con qué cara voy a ver a la gente que me conoce? Yo no nací para hacerle daño a la gente. Yo nací para ayudar a la gente. Y te digo una cosa, prefiero morir antes que hacer eso. El loco le dijo, si eso decides, morirás, porque ya te sentenciaron. Él dijo, está bien, solo como amigos que somos, te voy a pedir una última cosa. Y él le dijo, procura que no sea algo que me arrastre a mí. Y él dijo, no, es solamente le voy a escribir de tu teléfono un mensaje a mi esposa. Lo envías y lo borras. Solo eso. Y como eran amigos, él le prestó el teléfono, como última voluntad. Y por esa amistad que los unió por muchos años, ¿sabes? Y ese fue el mensaje que él escribió a su esposa, esa madrugada, donde él se despedía de ella, porque él sabía que iba a fallecer. El siguiente día por la mañana lo trajeron y el jefe dijo, ¿qué? ¿Ya cambiaste de opinión? ¿Sí vas a estar con nosotros? Él se quedó agachado, callado. Él ya lo tenían atado, ¿entiendes? Él se quedó agachado y en un momento levantó la cabeza y le dijo, puedes desvivirme de una buena vez. Yo nunca te he hecho nada. Yo nunca le he hecho nada a nadie. Yo respeto todo lo del mundo. Pero si tú consideras que yo lo merezco, jálale al gatillo. Ponme un tiro, 2, 5, los que quieras. Pero yo nunca voy a desvivir a nadie. Porque yo no tengo por qué cargar en mi conciencia algo que no me importa. Y sin pensarla, el jefe sacó el arma y la vació en él. El loco dijo, fui testigo y me dolió tanto ver cuando cayó. Le dijeron a los que estaban ahí, tírenlo. Y lo tiraron. Lo tiraron a un lugar donde tiraban a la mayoría de los que ya no necesitaban. Era un tipo río que estaba ahí cerquita. Obvio estaba seco. Estaba seco ese río. Y obvio que los animales pues se lo iban a comer. Un día después, el loco volvió a darse una escapada. Lo buscó. Hizo un hoyo chico en la arena del río y lo enterró. Lo enterró, lo volvió a rellenar y le puso unos palos gruesos para que los animales no lo sacaran. Y ahí lo dejó. A los pocos meses, las tormentas llegaron, las lluvias llegaron y se llevaron todo eso que estaba ahí. Y se perdió todo rastro de evidencia de toda esa gente, incluida la evidencia de que un día estuvo ahí Eliseo. Él dice que al pasar el año completo, cuando las lluvias pasaron y todo pasó, él volvió al lugar. Pero él dice que al parecer el río llegó muy fuerte. Y como estaba no muy hondo, al parecer como que lo primero que hizo el río fue llevarse la madera que cubría el cuerpo. Y en un corto tiempo el río fue escarbando. El río escarba. Fue escarbando la arena y llegado a un cierto punto se llevó lo que quedaba de él. ¿Puede encontrarlo su familia? No, no puede porque ese río
Es un río muy grande que desemboca muy lejos. ¿Pudieron darle una cristiana sepultura? No. Solamente se conformaron con las palabras de una persona que no está bien de sus cabales, de una persona que en un momento de lucidez contó esa historia. Es lo único que conservan de Eliseo. Cuando el cuñado le terminó de contar eso a Sara María, Sara no dijo nada, se quedó callada. Se regresó a su casa sin decir nada. Y otro día ya no amaneció en la casa. Tomó sus cosas y tomó un camión y se vino al pueblo del Carrizal. Se vino a la casa donde vivió con Eliseo. Claro, la gente, ya no tenía la gente que decirle nada, porque todas las personas ya no existían. Y se compró una moto. Y empezó a recorrer el río, ¿sabes? Era un río cerca del Carrizal, por supuesto. Lo recorrió por mucho tiempo. Escarbó, buscó pedazos de algo. Ella solo quería encontrar un pedazo de camisa, un zapato, un pedazo de pantalón, algo que le dijera que ahí había estado. Algo que le ayudara a cerrar ese ciclo. ¿Sabes? Nunca encontró nada. Y lo que sí sé es que sí logró dar con el lugar donde lo enterraron, ¿sabes? Donde lo enterró su amigo. Sí logró dar con ese lugar. El amigo dio unas medianas señas, pero ella logró dar con ese lugar. ¿Y cómo logró dar con ese lugar? Te explico rápidamente. Donde él lo enterró había un árbol de guamúchil, grande, muy grande. Ese árbol tenía la mitad de la raíz volando, porque el río lo iba escarbando. Cuando él escarba, en el nervio y la rapidez, el loco, escarba y ya no puede seguir escarbando más, porque topó con las raíces del mezquite, del guamúchil, perdón. Topó con las raíces y le rascó alrededor de las raíces y lo acomodó ahí entre las raíces y entre la arena y lo tapó. Entonces, cuando ella va a escarbar, claro, ya está todo lleno. El arroyo raspó y todo ese rollo. Pero cuando ella empieza a escarbar así alrededor de donde ella entendió, no muy hondo, bajito, porque el río escarbó, topó con las raíces del guamúchil y del árbol, pues. Y entonces ella empezó a escarbar donde ella sintió que lo había enterrado, porque sí le entendió. Y ahí ella encontró pedazos de la camisa, fíjate tú, pedazos de la camisa que él llevaba ese día cuando salió de su casa. O sea que a él nunca le dieron ropa para que se cambiara. Él trajo su ropa por siempre, el tiempo que estuvo con ellos. Cuando él lo dejó ahí, cuando él lo enterró, seguramente se atoró la camisa en algún pico de la raíz. Y cuando el río llegó y se empezó a deslavar la arena y se lo empezó a llevar esqueleto, lo que quedara del muchacho, se empezó a jalar y la ropa se quedó ahí. Ella recogió un pedazo de camisa de ese árbol y ella se llevó ese pedazo de camisa. Ella entendió que era verdad lo que había dicho el loco. Ella se regresó al pueblo, se encerró en su casa. Y cuando la buscaron, sus cuñados avisaron a sus hermanos. Sus hermanos fueron al pueblo, sus hermanos se habían ido lejos. Cuando sus hermanos fueron a buscarla, la encontraron
completamente loca. Ella perdió la conciencia. Ella perdió el razonamiento, el raciocinio. Ella entró en una locura. Su cerebro hizo un shock por muchas cosas. Ella entró en una locura. Y ella se volvió completamente loca. Ella hoy en día es una persona loca que vive en un lugar para gente de los enfermos mentales. Y la tienen ahí, es un lugar caro, donde la atienden bien. Pero es su hermano, el que vive en Estados Unidos, el único que vive en Estados Unidos. Su hermano ese, cuando se fue, que ella se puso tan triste. Ese que seguía de con ella para arriba, ese es hermano el que paga sus tratamientos. Ella es una persona no grande de edad todavía, pero ella es una persona que no está en sus facultades. Y cuando ella tiene recuerdos, pequeños momentos de lucidez, ella solo repite que la noche se lo llevó, que la noche se lo llevó y nunca lo regresó. Y ella aún llora lágrimas amargas cuando tiene esos momentos de lucidez. Ella no soportó perder a su amado. Y él no quiso manchar sus manos. Prefirió que le arrebataran la existencia a mancharse las manos con líquido rojo humano. Tristemente es una historia con un final triste. Un final que viven miles de personas en el mundo y puño de gente en nuestro país, donde los inocentes que nunca han hecho nada también corren peligro, también la pasan mal. Tengamos cuidado. No porque nunca hayas hecho nada, quiere decir que no te puede pasar algo. Sí, sí te puede pasar. Sí te puede pasar y sí te puedes encontrar gente mala. Por eso mejor irá. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Y cuando tú sientas el peligro, cuando tú sientes eso que te avisa, corre, huye, vete. Porque si él le hubiera hecho caso a ella, ellos aún siguieran juntos y tuvieran sus hijos. Pero él dijo, no debo nada, no me voy. Él terminó de una forma muy triste. Esta historia es muy lamentable, pero es la realidad de mucha gente. Y de vez en cuando se tiene que contar la realidad. Y mi gente, pues con este final les termino la historia el día de hoy. Les agradezco por su cariño, les agradezco por su apoyo. Y bueno, mi gente, pues los sigo invitando, que me dejen un me gusta si les gustan esas historias. Les sigo invitando a que me sigan, a que vean los anuncios. Y mi gente, sin más, nos vemos en una siguiente historia. Bye, bye.